para todos. Eh, este es el primer curso que, que vamos a dar de una serie de aproximadamente 3, que al finalizar probablemente ya estaremos adelantando, ya verán cómo adelantamos algunos de los temas. Y en principio, nuevamente, muy agradecido a quienes han adquirido el curso y obviamente deseando que sea de utilidad. Ahí aclaro yo en alguna de las diapos que nos van a acompañar a lo largo de este curso. Hablo un poquito de lo que me motivó a hacerlo. En principio, bueno, la cuestión de la docencia, que es algo que siempre me ha gustado, lo que me ha llevado a hacer el profesorado, y el profesorado universitario, y esta pasión que es la psicología y la psiquiatría. Algunos por ahí, cuando arrancamos con el curso, me decían, pero ¿cómo? ¿Para psicólogos hacer el curso o para otras disciplinas dentro de la salud mental? Vos siendo médico psiquiatra. Bueno, un poquito la idea es de poder volver a amalgamar algo que se ha desmembrado a lo largo de los años y con el tiempo, por circunstancias que también serían de alguna charla interesante, el saber por qué. eh, Esta separación, este divorcio, este voy por un lado versus el otro. Y en la práctica me fui dando cuenta que realmente había una brecha, había una grieta, hasta en algunos puntos un enfrentamiento, quizá no puesto con todas las palabras, pero sí se solapaba, se percibía una cuestión de esto contra lo otro, o esto o lo otro. Y un poco la idea, como ya decía, de ver en la práctica diaria lo que pasa, me motivó para hacer este viaje que es este curso. Mi nombre es Fernando Oscar Fusaro, soy médico, psiquiatra, profesor universitario en ciencias médicas. Principalmente mi carrera se hizo en el consultorio y se hizo compartiendo en interdisciplina con prácticamente todas las áreas de la salud mental. Decidimos llamar a este viaje, a este curso, a este recorrido, criterios de recepción y derivación de pacientes en el ejercicio profesional de la psicología. Debemos rever nuestros conceptos, aprender, reaprender. La importancia de dos gestos dentro del uso y dentro de la práctica de nuestra profesión, que es la recepción de un paciente y la derivación de un paciente. Esos dos actos profesionales requieren de una especificidad y de una práctica profesional sumamente delicada y clave para el diagnóstico y para el tratamiento de nuestros pacientes. Vamos a ver más adelante
¿qué pasa cuando recibimos un paciente y no cumplimos con los protocolos? ¿Y qué pasa cuando derivamos un paciente y no cumplimos con los protocolos? Van a ver, digo yo a veces cuando hablamos de estos temas, reconocemos nuestra falla o reconocemos nuestro desconocimiento o reconocemos nuestro error muchas veces cuando el daño está hecho o muchas veces a través de un juicio de mala praxis. Lo que queremos evitar es que ante una situación de evolución natural de la enfermedad o de, ¿por qué no?, algún error que uno pueda cometer, que como médicos y como psicólogos y como profesionales lo podemos cometer, estemos resguardados jurídicamente con respecto a lo que nosotros estamos haciendo en nuestro acto profesional. Vamos a hablar de medicina. ¿Por qué vamos a hablar de medicina? Porque es muy importante reconocer a las profesiones y a las disciplinas que ejercemos dentro del ámbito de la salud, no importa si es mental, si la salud es del cerebro, si la salud es del corazón, hablando de salud en general. Entender, y creo que esto es un poco lo disruptivo, que ejercemos y practicamos la medicina. Se preguntarán, pero yo no soy médico. Vamos a ver que todos, de alguna manera, practicamos la medicina y alguien que practica la medicina se encuadra dentro de la definición de médico. Más allá que después los títulos formales usen o no usen ciertas terminologías. Saben que a muchos médicos nos dicen doctores y no somos doctores. Porque para ser doctor uno tiene que hacer un doctorado. Y está permitido decir al médico doctor. Porque nos digan psicólogos o porque nos digan acompañantes terapéuticos o porque nos digan psicopedagogos, no implica que no estemos ejerciendo la medicina. Vamos a la Real Academia Española, conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que éstas puedan producir. Y nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud: suma de conocimientos técnicos y prácticos basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de diferentes culturas, explicables o no, que se utilizan en el mantenimiento de la salud y la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Cuando vemos esencialmente desde el concepto del término y desde el concepto o definición instaurado por consenso a nivel mundial, nuestras disciplinas están literal y textualmente puestas en dichas definiciones. Entonces, si nosotros practicamos la mejora, la prevención, la rehabilitación de la salud mental, entramos, y esto es muy importante porque después lo vamos a ligar con lo legal,
entramos en el concepto de que ejercemos medicina, de que impartimos medicina. Y por consiguiente, vamos a ver la definición de salud. Según la OMS, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Fíjense cómo acá no solo en la terminología referida a medicina, sino en cuanto a la definición o el concepto de salud, nuevamente lo que nosotros ejercemos está incluido en las definiciones. Entonces, por lógica, nos hace a nosotros, en general, agentes de la salud. Nos hace a nosotros médicos. Nos hace a nosotros ejercer una profesión que define en cuanto al hacer y en cuanto a su objetivo, que en este caso sería lograr la salud, incluirnos con todas las letras. Bueno, vamos a meternos de lleno en lo que sería el módulo 1, que es el marco legal en el ejercicio de la psicología. Es muy importante que entendamos, como lo dijimos recién, la importancia de ejercer con tranquilidad nuestra profesión, ya que, como ustedes lo deben saber, no podemos ni debemos ofrecer un éxito terapéutico. ¿Por qué? Porque no siempre están los éxitos terapéuticos. Y como ejercemos un arte, una profesión, donde por más que hagamos y que cumplamos con los protocolos y que seamos excelentes en el ejercicio de la profesión, puede que no logremos ni prevenir, ni curar, ni rehabilitar a un paciente. Por consiguiente, nuestro único respaldo ante ejercer una profesión cuyo resultado no puede ser el esperado para el paciente, nosotros hayamos cumplido con todos los pasos de excelencia competentes a nuestra profesión. Como verán en esta diapositiva, marcamos 3 puntos importantes con respecto a lo que dice la ley. Cuando me refiero a lo que dice la ley es a nuestros derechos y obligaciones como psicólogos en el ejercicio de nuestra profesión. Vamos a centrarnos en estos 3 puntos. El primer punto, como verán, es qué condiciones debe tener un paciente para la recepción en la primera consulta. ¿Qué quiere decir esto? Me golpean la puerta, entra el paciente, se presenta y tiene que tener ciertas características para que yo pueda decirle, para que yo pueda incorporarlo como paciente. ¿Qué tipos de tratamiento yo como psicólogo puedo impartir? Y este es clave, porque lo vamos a refrescar mucho y lo vamos a trabajar mucho a lo largo de los módulos siguientes y de este, porque acá está, como se dice, la madre del borrego. Fundamentos y contextos biológicos en los que debo sustentar mis indicaciones. ¿Por qué digo sustentarla desde lo biológico? ¿Vieron cómo vamos hilando de a poquito? Hablamos de que impartimos un arte que cura, hablamos de la medicina, hablamos de los conceptos de salud, y en definitiva vamos a ir corriéndonos al entendimiento y a la incorporación del concepto de que el cerebro es un órgano
y que nosotros estamos trabajando con una parte de una de las funciones más importantes que tiene este órgano y posiblemente de las que menos se sepa con respecto a todo el resto del cuerpo humano, a todo el resto de la biología. Con respecto a las condiciones para la recepción en la primera consulta, la ley dice: el psicólogo podrá ejercer su actividad autónoma en forma individual y o integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada o en instituciones públicas o privadas que requieran de sus servicios. En ambos casos, podrá hacerlo a requerimiento de especialistas de otras disciplinas o de personas que voluntariamente soliciten su asistencia profesional. Entonces, podemos atender un paciente que viene derivado de un médico, de otro psicólogo o de cualquier agente del equipo de salud. Sí. Muchas veces existieron algún tipo de dudas con respecto a si yo podía, como psicólogo, recibir un paciente de primera vez o sí debía ser derivado por otro profesional. Acá la ley nos dice que nosotros podemos recibir un paciente sin derivación. O sea, un paciente que por motus propio, vamos a poner un ejemplo, tiene un problema de pareja o tiene un problema de pareja y recurre a la atención por consultorio externo en psicología. Con respecto a los tratamientos que como psicólogo se pueden impartir, la ley dice: certificar las prestaciones de servicios que efectúan, así como también las conclusiones de diagnósticos referente a los estados psíquicos de las personas en consulta, efectuar interconsulta y o derivaciones a otros profesionales de la salud cuando la naturaleza del problema así lo requiera, aconsejar la internación en establecimientos públicos y privados. Quiero detenerme en un punto que es básicamente el punto neurálgico de este curso y que está, yo diría que sutilmente expresado, pero con un peso terrible, la frase donde dice: efectuar interconsultas y o derivaciones a otros profesionales de la salud cuando la naturaleza del problema lo requiera. Cuando la naturaleza del problema lo requiera. Y la pregunta es: ¿cómo sé yo que la naturaleza del problema lo requiera? Le podemos poner motivo de consulta o inclusive conclusión que nosotros llegamos, a la conclusión que nosotros llegamos una vez que evaluamos de primera vez al paciente. ¿Cómo puedo descubrir cuál es la naturaleza de ese problema que me lleve a mí a tener que disponer del resto de los agentes de salud, por ejemplo, el médico psiquiatra, para poder cumplir con esta obligación que me impone la ley de generar una interconsulta a causa del motivo de consulta? ¿Y qué pasa si pensamos que cualquier motivo de consulta, cualquiera, puede estar directa o indirectamente relacionado con una causa que tenga que ver con cuestiones a las cuales nosotros, como psicólogos, no estamos en competencia?
profesional. Vamos a un ejemplo. En los procesos de formación que yo he tenido, de residencias, de cursos, de posgrados, siempre, que muchas veces me los han dado psicólogos, una gran mayoría de las veces. Yo siempre digo que los psicólogos fueron mis grandes maestros, en, para yo poder ejercer la medicina como psiquiatra. Cuando yo decía que cualquier motivo de consulta había que descartar causas que tengan que ver con otro órgano que no sea el cerebro, muchas veces esto hacía cierto ruido. Por ejemplo, yo decía, suponete que vayan al consultorio del psicólogo y que diga, motivo de consulta, tengo un problema de pareja. ¿Puede ese motivo de consulta estar relacionado con la enfermedad de un órgano que esté muy lejos inclusive del cerebro, hasta anatómicamente? Como puede ser una tiroides, como puede ser una glándula suprarrenal, como puede ser la sangre en general, como puede ser infinidad de cosas. Podemos estar horas hablando de situaciones relacionadas con otras enfermedades de otros órganos que nos llevan sí o sí a una alteración en la conducta, en el pensamiento, en los impulsos, en lo anímico, en el sueño, en un montón de cosas que tienen que ver específicamente con la función del cerebro que tratamos como psicólogos. Entonces, si la ley nos dice que ante la naturaleza de un problema que nosotros debemos, con nuestro criterio, evaluarlo, no hacemos esa interconsulta porque deducimos que si tiene un problema de pareja, no puede ser porque tiene un problema en sus glándulas suprarrenales y que ese exceso probablemente de adrenalina pueda generar una falta de control de impulsos, o con ese hipotiroidismo que genere un trastorno de ansiedad y una baja tolerancia a la frustración. Si nosotros no podemos unir ese cabo y creemos que nuestra disciplina descarta per se lo demás, cuando se produzca algún daño o cuando se produzca algún no éxito terapéutico, para decirlo de alguna manera, no necesariamente daño, nos va a venir a preguntar a nosotros, un juez, asesorado por un abogado especialista y asesorado por un médico de parte y asesorado por un psicólogo de parte y asesorado por un psiquiatra y asesorado por un equipo que se dedica a eso, señor. Y usted, cuando la ley le dice que según la naturaleza del problema, usted debe generar una interconsulta, ¿cómo le demuestra a usted que descartó la naturaleza de ese problema? Simplemente con el ojo clínico, como se dice. Yo lo vi, escuché al paciente que tiene problemas de pareja, y en base a mi ojo clínico, yo empecé a trabajar conductualmente o ver cuál era la historia del paciente, que está todo bien, obviamente, pero salteé ese paso que la ley me dice, si usted lo considera, por la naturaleza de ese problema, debe ejercer el acto de la interconsulta. El punto está, no podemos, en esto, el punto está en esto, no podemos descartar prácticamente ningún motivo de consulta, ni ninguna naturaleza de un problema o de una queja que se genere en el consultorio de psicología
sin pensar que podría llegar a estar vinculado con una cuestión de medicamentos, de enfermedades, de alteraciones, de células, de tejidos, de órganos o de sistemas, que no tienen que ver muchas veces con esa función del órgano con el que trabajamos, que es el cerebro. Yendo al punto C de estas 3 divisiones que hicimos. Para recordar, hablamos de qué condiciones debe tener un paciente para la recepción en la primera consulta, qué tipos de tratamiento se puede impartir, y ahora nos vamos a meter en el fundamento y contexto biológico en los que debo sustentar mis indicaciones. Como hablamos hace un rato de estos puntos neurálgicos, donde básicamente fueron, y ya van ustedes dándose cuenta a medida que vamos desarrollando, este es el punto donde como entendimos al principio, que hablamos de medicina, que hablamos de salud, y ahora hablamos de biología, es comprender la importancia de identificarnos como profesionales que estamos encuadrados dentro de la biología. Seguramente muchos de los que están realizando este curso, y aclaro que hablo básicamente por lo que conozco, yo soy argentino y hablo desde la profesión e inclusive dentro de Argentina desde el ámbito en el que yo me manejo. Por eso lejos estoy de dar definiciones o de asegurar verdades universales con respecto a esto. Pero he visto hasta un enfrentamiento entre la psicología y la biología, entre la psiquiatría biológica y la psiquiatría que no sé cómo se debe llamar si no es biológica, entre la psicología que lo ve al ser humano en un todo y desde la psicología donde habla de la psiquis desde algunas maneras que lo disocian por ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente, y aprovechando que estamos en el módulo legal, tenemos un paciente que se hace daño, un paciente que se suicida, un paciente que daña a otra persona? Y después se prueba que al final ese paciente, vamos a decir, poner ejemplos de muchos de los que todos sabemos que hay, estaba tomando mal su medicación o no la estaba tomando, o lo que estaba tomando no era correcto, o post-mortem descubrimos que teníamos un tumor que estaba generando esos cambios conductuales. Y ahí, ¿cómo hacemos para disociar algo que no se puede disociar? Porque está íntimamente vinculado. En otras palabras, debemos tener la certeza, cuando dijimos que estamos con un arte y con una profesión que no se puede basar en certezas, pero sí debemos tener la certeza de que ejercemos nuestra profesión siguiendo los parámetros y los protocolos dentro de un contexto integral, ya que a lo que nosotros, y no sé que puede sonar repetitivo, pero es muy importante este concepto, entender que nuestra profesión está ligada 100% a un órgano y que ese órgano está ligado 100% a células,
a tejidos, a órganos y a sistemas. Si nosotros consideramos esto como una posición dura y queremos ejercer una profesión romántica, cuando estemos ante un juez, ese romanticismo no nos va a servir. Lo único que nos va a servir es estar encuadrados en un protocolo, en bibliografía, en los conocimientos científicos que hayan hasta la época y dentro, en definitiva, de un encuadre legal vigente. En este módulo vamos a introducirnos puntualmente en el corazón del criterio de recepción y derivación de pacientes. Valoración general del paciente. Esta, como verán en la diapo, nosotros la dividimos en dos grupos. En pacientes que acuden a la consulta sin derivación y en pacientes que acuden a la consulta con derivación de un profesional de la salud. Con respecto a los pacientes autoderivados, a su vez tenemos un subgrupo. Hay un paciente que viene de primera vez sin ningún tipo de derivación, que no tiene impartido o que nunca ha ido a ningún otro profesional, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos, simplemente tiene su queja, tiene su problema, como dijimos como ejemplo, un problema de pareja, y lo recibimos en nuestro consultorio diciéndonos, licenciado, tengo este problema. Dentro de ese grupo puede haber un paciente que venga sin derivación, pero a su vez tenga un tratamiento instaurado, ya sea psicofarmacológico, psicoterapéutico, médico o de cualquier otro tipo que esté de alguna manera vinculado a el motivo por la consulta que viene de primera vez. Y en el otro punto, como vieron en la diapo, es ese paciente que viene por un canal natural de derivación, ya sea por un médico, por otro colega, o algún personal dentro del equipo de salud que nos da una derivación, ya sea escrita o una derivación telefónica, o simplemente porque el paciente dice, fulanito de tal me derivó para que yo lo vea a usted. Vamos al grupo de los pacientes sin derivación. Decidimos elegir 4 caminos. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes? Las 4 rutas principales son descartar causa de otros órganos que puedan motivar directa o indirectamente el motivo de consulta, evaluación del tratamiento farmacológico instaurado de la enfermedad si lo hubiera, evaluación del diagnóstico referido si lo hubiera, y evaluación del tratamiento psicoterapéutico si lo hubiera. ¿Qué quiere decir estas 4 rutas que decidimos marcar de manera didáctica? Que el paciente que nosotros recibimos de primera vez puede o no tener un tratamiento instaurado, ya sea psicofarmacológico o terapéutico, sin necesariamente que venga con una derivación. Nosotros marcamos básicamente 2 criterios en cuanto a la recepción de los pacientes que vienen sin derivación. Uno que venga sin derivación y virgen de tratamiento, dijimos. En ese paciente no tenemos que evaluar un tratamiento instaurado, no tenemos que evaluar una terapia, no tenemos que evaluar la farmacología porque no la tiene. Y otro donde nosotros sí debemos evaluar a ese paciente que viene sin derivación, pero que tiene de alguna manera un tratamiento médico o psicoterapia o ambas con respecto a usos anteriores que él haya dado al servicio de salud. Y de ahí la importancia que ahora vamos a desmenuzar
de cada una de estas evaluaciones. O sea, qué postura tenemos que tomar, qué gesto profesional debemos tener en un paciente que viene, que viene sin derivación y sin ningún tratamiento, y en pacientes que vienen sin derivación con algún tratamiento instaurado. Dijimos entonces que en la ruta 1 debemos descartar causas de otros órganos que pueden motivar directa o indirectamente el motivo de consulta. Bueno, supongamos que es un paciente que viene sin ningún tipo de derivación. De vuelta, quedó como un clásico en el curso el problema de pareja, como ejemplo de motivo de consulta. Nosotros dijimos que en la ruta 1 debemos descartar cualquier enfermedad de otro órgano que pueda estar generando este motivo de consulta. ¿Recuerdan cuando nos fuimos a lo legal al principio? Nos decía que si ustedes consideran que el problema, así dice la ley, nosotros vamos a llamarlo motivo de consulta, queja, que el problema amerite la interconsulta con otros profesionales del equipo, lo debemos hacer dentro de lo que son las obligaciones. Ahora bien, si llegamos a la conclusión que este motivo de consulta podría estar relacionado con cualquier enfermedad o cualquier motivo de consulta podría estar relacionado con una enfermedad de otro sistema que no tenga que ver, en este caso vamos a ponerle con el sistema nervioso inclusive, debemos, en este caso, descartar causas de otros órganos que puedan estar influyendo en nuestro diagnóstico. O sea, que ya sabemos que un paciente, y esto que les quede claro y como conclusión, que un paciente que viene de primera vez, sin derivación, sin haber estado en ningún tratamiento y por un motivo de consulta cualquiera sea, debemos derivar para que nuestro diagnóstico, y recuerden que en nuestras especialidades los diagnósticos son por descarte, no está vinculado a una causa que tenga que ver con otro ámbito dentro, como dijimos, de la biología y que nos esté afectando la función del cerebro que motive directa o indirectamente ese motivo de consulta por el cual nosotros captamos de alguna manera al paciente. Otra de las cuestiones, como vemos en la ruta 2, que nosotros tenemos que evaluar es si el paciente tiene o no un tratamiento psicofarmacológico instaurado o no. Este es un punto también muy interesante. Algunos dicen, pero yo como psicólogo, ¿qué tengo que ver con el tratamiento farmacológico que tiene instaurado el paciente? Si lo dio un médico. ¿Por qué? Porque el que prescribe medicación es un médico. Esa postura lleva, y de vuelta hilamos a cuando las cosas no salen tan bien y tenemos que empezar a dar explicaciones, a una actitud, a un gesto profesional muy, muy importante, que es la evaluación de lo que hace el otro profesional. Por más que no necesariamente compartamos el título o la disciplina. Se me ocurrió la otra vez un ejemplo que me pareció práctico. Supongamos que yo soy kinesiólogo y supongamos que viene un paciente donde tuvo una fractura y resulta que el traumatólogo le hizo un tratamiento alternativo. Esto es ilustrativo, por favor, lo aclaro. Con barro. Le puso barro en la herida como hacían los ancestros de los traumatólogos en la India. Entonces yo como kinesiólogo, ¿qué hago? Tengo que evaluar. ¿Por qué? Porque probablemente el tratamiento que le esté impartiendo el médico, por más que yo no sea traumatólogo, vamos a hacer el paralelismo, ahora volvemos a nuestra disciplina. Supongamos que el psiquiatra le da un medicamento en dosis
en frecuencia o totalmente incompatible con el diagnóstico que nosotros evaluamos. Esto requiere de una evaluación súper importante porque va a ser determinante en el ejercicio de nuestra disciplina con el paciente, en lo que nosotros vamos a impartir como indicación. Entonces es muy importante en la recepción del paciente evaluar si el tratamiento instaurado está dentro de los parámetros que nosotros también como psicólogos conocemos. ¿Por qué? Por algo se estudia psicofarmacología. Entonces, qué importante es evaluar si el tratamiento que el paciente tiene es un tratamiento correcto o si es un tratamiento coherente en base a lo que nosotros estamos viendo. Vamos al siguiente punto. Evaluación del diagnóstico referido. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que todo se va concatenando de alguna manera, ¿no? Como evaluamos, de vuelta, en el punto A, si el paciente no tiene otra enfermedad que pueda estar afectando el motivo de diagnóstico. Después evaluamos si tiene un tratamiento instaurado que esté dentro de los parámetros de lo que por lo menos nosotros consideramos correcto. Y no voy al detalle. Cuando quiero poner, a ver, vamos a aclarar esto. Si viene un paciente que le dice que toma clonazepam 1 por hora durante 24 horas al día, no quiere decir que yo, porque sea psicólogo, lo voy a anotar y lo voy a dejar así y listo. Lo anoto en mi historia clínica. El paciente toma 1 miligramo de clonazepam por hora durante 24 horas por día. Pum, y yo sigo con mi tratamiento y no pasa nada. ¿Se entiende a lo que me voy con la evaluación? No digo si en la parte que le compete al otro profesional. No digo que el kinesiólogo sepa cómo tratar una fractura expuesta, pero no puede no evaluar de que hay una fractura expuesta y que se la trataron con barro. No puede decir, no sabía. Ese es el punto clave, y ese es el motivo de este curso. Por eso es importante que estos conceptos vayan quedando claros o yo pueda explicarme bien a lo que me refiero con esto. Y de la misma manera, si viene el paciente y nos dice, un ejemplo, que está siendo tratado por una psicosis y que está siendo tratado con antipsicóticos y que resulta que ni él ni sus familiares refieren ningún antecedente que nosotros podamos corroborar que fue una psicosis, es decir, acá hay algo que no está bien. Entonces, evaluar el diagnóstico que el paciente dice que tiene. En la ruta 4 hablamos del tratamiento psicoterapéutico, si lo hubiera. Acá sí, estamos ya en nuestra salsa, como se dice. Porque vamos a recibir un paciente que no tenga ningún diagnóstico, que no haya tenido ningún contacto con ningún profesional y que nosotros tenemos que construir ese diagnóstico. O el paciente que venga y nos diga, sin querer lo dije en el ejemplo anterior, sí, tengo un trastorno de ansiedad, me dijeron, por ejemplo, y me están tratando por un trastorno de ansiedad. Y cuando lo empezamos a interrogar, nos damos cuenta que es un paciente totalmente psicótico. La importancia de estos 4 puntos va a ser determinante en nuestro gesto profesional. Si yo no evalúo o evalúo mal alguno de estas 4 rutas, probablemente, salvo que sea por suerte, nuestra indicación va a ser una indicación incorrecta. Va a ser una indicación que no va a lograr la cura, el alivio, la rehabilitación o la prevención de la patología, de la queja. Y si no es así, rápidamente, desde la psicología legal, desde la medicina legal, la mala praxis, probablemente, o la omisión, que nos lleva a no una buena praxis, salga a la luz. Entonces, si nosotros cumplimos con estos simples 4 puntos, vamos a tener la tranquilidad de que estamos ejerciendo de manera correcta nuestra profesión
y que más allá del resultado, que a veces, como sabemos, no es feliz, nosotros hayamos hecho las cosas de manera correcta y legalmente irreprochables. Ahora pasamos de lleno al punto B, donde recibimos pacientes por el canal de derivación habitual. ¿Es nuestra responsabilidad profesional evaluar el criterio de derivación y posible tratamiento instaurado en el paciente? ¿Qué implicancia tiene esto? Pasamos por arriba en el punto anterior este tema. Como dijimos, es muy difícil no vincular los temas. Y por eso a veces, a mí por lo menos, me fue difícil ordenarlo un poco, ¿no? Porque todo está muy ligado. Y acá quiero remarcar la responsabilidad de la evaluación del acto ajeno. Suena como raro, ¿no? Es muy importante no ser pasivos en el acto que corresponde a otro colega de nuestra misma disciplina o a un colega de distinta disciplina, pero del mismo equipo, en este caso de la salud mental. Como recuerdan, anteriormente pusimos el ejemplo del kinesiólogo y el traumatólogo porque de manera así bien florida y obviamente como ejemplo, puse de qué hace ese kinesiólogo que tiene que hacer fisioterapia a un paciente que viene con una fractura expuesta y un tratamiento hecho con barro, infectado, con compromiso general del organismo, en un estado realmente muy desastroso desde el punto de vista clínico. ¿Simplemente se dedica a hacer su trabajo o tiene que intervenir de alguna manera? Ahora, cuando nosotros llevamos esto a nuestra práctica, nos hace responsable desde el momento que el paciente está sentado frente a nosotros en el consultorio. Por más que lo que no esté correcto en ese paciente esté dado por otro profesional, ya sea colega nuestro, dentro de la misma disciplina o de otra disciplina. ¿Qué hago yo como psicólogo si viene un paciente y le pregunto qué está tomando y yo ya sé que lo que está tomando no es coherente con lo que me está diciendo, no solo en la cantidad, sino en las dosis? De vuelta, pusimos ese ejemplo exagerado. Me dice, ¿usted qué tiene? Y yo soy un paciente que tengo un trastorno bipolar. ¿Y cuál es su tratamiento? Clonazepam o ansiolíticos, 1 por hora durante 24 horas. Desde hace 2 años que me dan eso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Anotamos y seguimos? Es muy importante el criterio de recepción, porque de vuelta, el criterio de recepción correcto nos va a llevar a un tratamiento correcto, nos va a llevar a una elección psicoterapéutica correcta. Pero ¿cómo yo, vamos a hablar de un psicopedagogo, voy a hacer una valoración cognitiva de un paciente y no le pregunto cuáles son sus hábitos, qué medicamento está tomando y no veo que eso sea compatible con lo que yo voy a hacer? De vuelta, imagínese un paciente que toma 1 miligramo de clonazepam por hora durante 24 horas. Y yo soy psicopedagogo, lo recibo y le puedo hacer una valoración cognitiva a ese paciente. ¿Qué instrucciones le puedo dar? ¿Qué instrucción psicoterapeuta, qué indicación, qué consejo, qué acto voy a realizar yo en un paciente que no está en condiciones farmacológicas, químicas, que sean compatibles con lo que yo quiero ver, con lo que yo debo hacer? Entonces esto nos pone nuevamente en el análisis importante de ese paciente
que viene por primera vez en cuanto a qué tipo de tratamiento farmacológico o psicoterapéutico tiene instaurado. Porque en ese momento voy a ser responsable yo, si a partir de ahí la cosa de vuelta no tiene un final feliz desde lo legal, de qué hice yo con esa información. Si simplemente dije, bueno, se lo recetó un médico, listo. Yo soy psicólogo, no soy farmacólogo. Yo no receto. Yo soy eh, psicopedagogo, ¿no? En el momento que vemos, debemos evaluar. No que yo como psicólogo le voy a dar el tratamiento médico correcto, pero sí yo como psicólogo tengo que saber que ese diagnóstico, que esa psicoterapia o que esa psicofarmacología impartida hacia ese paciente no es correcta. O por lo menos reevaluar si eso es correcto o no. Todo esto que dijimos recién, los puse en las siguientes diapositivas. Doy un ejemplo, como hablamos recién, de un paciente que viene con un tratamiento. ¿Cuál es la opción que nosotros debemos tener? ¿Cuál es el gesto que debemos tener ante la evaluación de un paciente que consideramos, por ejemplo, que está mal en cuanto a su tratamiento psicoterapéutico o farmacológico? Y terminamos con una donde remarco la importancia de intervenir activamente en la práctica médica en la cual el paciente refiere estar siendo sometido. ¿Mm? Esas diapos se las dejo ahí para que ustedes puedan por ahí repasar el concepto, el cual yo considero de suma importancia. Y ahora concluimos con la causa del problema. En todos los ámbitos de la vida sabemos que prácticamente no podemos solucionar un problema si no conocemos la causa. Me encuentro muchos pacientes, y probablemente les pase a ustedes también, donde algunos dicen, ¿y qué diagnóstico le dicen? No, yo hace como 1 año y medio que estoy haciendo psicoterapia o que voy al psiquiatra. ¿Y qué diagnóstico le dicen? No, la verdad que me dijeron, sé que era ansiedad, pero no me dieron un diagnóstico. La pregunta es, yo si no hago un diagnóstico, ¿puedo hacer un tratamiento? Terminando ya un poquito el curso, y como dijimos recién, cuál es el problema y detectar cuál es el problema es la parte de la solución. La idea de este curso también es solucionar algo, aprender algo. Yo esto lo empecé a ver dentro de la medicina, donde había indicaciones médicas que no tenían sustento bibliográfico. En otras palabras, prescripciones de medicamentos que simplemente en el tiempo, por poner un ejemplo de los ansiolíticos, que es re cómodo ponerlo, fácil y es frecuente, y pasa mucho en la Argentina, en el uso crónico de ansiolíticos, o en la prescripción de ansiolíticos en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad y no de las causas. Y cuando uno empieza a ver por qué tantos médicos hacen lo mismo y eso no está bien, o por lo menos no tiene un respaldo bibliográfico, académico, estadístico. ¿Y saben por qué es el porqué? El porqué se llama endogamia. Acá les dejo una definición de endogamia. Y yo quiero hacer ese paralelismo de endogamia en la cuestión académica. ¿Cuántas cosas nos encontramos como profesionales haciendo que tienen que ver con lo que nos enseñaron nuestros maestros? ¿Y cuántas cosas que nos enseñaron nuestros maestros tienen que ver con lo que se le enseñaron sus maestros? ¿Y cuántas de estas cosas cuando vamos a la literatura, cuando vamos
a la bibliografía autorizada, cuando vamos a lo legal, cuando vamos a lo científico, no se encuentra registro. Quiere decir que terminamos aprendiendo cosas por lo que otros nos enseñan, que a su vez aprendieron mal, nos enseñaron mal, y desgraciadamente nosotros vamos a enseñarlo mal. Cuando algo se va pasando de generación en generación, y eso está mal, se va reforzando muchas veces y se va haciendo una verdad. Cuando esa verdad que no es verdad falla y uno empieza a investigar, encontramos a muchos profesionales, no importa de qué disciplina, y no estoy hablando solo de la medicina, diciendo que eso se lo habían enseñado así. Y aprendiendo de manera traumática que lo que nosotros tenemos que ejercer como profesionales es lo que está autorizado, es lo que está en la bibliografía autorizada, en lo que tiene respaldo científico y legal, y no simplemente en los que nos dice alguien que por la misma admiración que tenemos en esa relación de poder del maestro al alumno, nosotros lo creemos incondicionalmente. Y estoy hablando de las escuelas, y estoy hablando de los estilos, y estoy hablando de las distintas formaciones que tenemos los profesionales. Y especialmente, y acá sí tenemos una diferencia, en lo que es la salud mental. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y bueno, a disposición para cualquier crítica, comentario, corrección. ¿M? Eh, de vuelta, agradecido a los que han adquirido el curso, y ahí les mostramos algunos otros que probablemente estemos lanzando próximamente. Un saludo muy grande para todos y muchas gracias.